antes de que multitudes fueran sanadas, antes de que los muertos resucitaran, antes de que su nombre fuera conocido en todo el mundo como el apóstol de la fe. Solo había un niño pobre en una aldea de Inglaterra. Smith Wigglesworth nació en 1859 en Manston, en la zona rural de Yorkshire, en una familia tan humilde que, a los 6 años de edad, comenzó a trabajar para ayudar con el sustento del hogar. Su infancia transcurrió entre la densa humareda de las fábricas, las herramientas pesadas y la dura realidad del mundo industrial del siglo XIX. No tuvo educación formal en su niñez, no sabía leer ni escribir, y no tuvo acceso a cultura alguna. Sin embargo, había algo diferente en él. El cielo ya había marcado su nombre. A los 8 años, en una pequeña capilla metodista, escuchó por primera vez el mensaje de la cruz. El predicador pronunció una simple frase: Jesús murió por ti. Palabras comunes para muchos, pero que penetraron en el corazón de Smith como una espada encendida. Esa noche entregó su vida a Cristo. Su fe era sencilla y rudimentaria, pero profundamente sincera. No entendía todo, pero creía todo lo que la palabra de Dios decía, aunque todavía era analfabeto. Comenzó a orar por los enfermos y a ver milagros de sanidad. Smith creció en una época en la que la religión era fría, el pecado se consideraba normal y la fe genuina parecía haberse extinguido. Mientras otros buscaban comodidad, él buscaba consagración. Mientras muchos exigían explicaciones, él anhelaba presencia. Su fe no se basaba en libros de teología, sino en una comunión directa con un Dios vivo. A los 20 años se casó con Mary Jane Polly Featherstone, una mujer llena del Espíritu Santo, predicadora de la fe, que jugaría un papel clave en su formación espiritual. Fue Polly quien le enseñó a leer, y el único libro que él decidió leer durante toda su vida fue la Biblia. No diarios, no revistas, no otros libros, solo la palabra de Dios, día tras día, hasta que no solo llenara su mente, sino que impregnara su sangre, sus huesos y cada fibra de su ser. Smith no era recordado por su refinamiento, su elocuencia o su intelecto, sino por portar una inconfundible presencia de Dios. Su hogar se convirtió en un lugar de reverencia. No se toleraban conversaciones frívolas, bromas carnales ni palabras vacías. En una ocasión, un pastor llegó a su casa con un periódico bajo el brazo, y Smith le dijo: «Déjalo fuera. Eso es obra del diablo. Aquí solo entra la verdad». Para él, la Biblia no era un libro para estudiar, sino un manual para vivir. Ayunaba constantemente. Oraba sin cesar. Tenía la costumbre de nunca pasar más de 30 minutos sin orar, pero tampoco de orar más de 30 minutos seguidos, porque creía que debía caminar en un estado continuo de conversación con Dios. Decía: «Si quieres los mismos resultados que yo, vive la misma vida que yo vivo. Una vida de muerte al yo y entrega total al Espíritu Santo». Para él, la santidad no era una doctrina, era un estilo de vida. No toleraba el pecado ni las excusas para la debilidad espiritual. Su carácter directo e incluso confrontativo incomodaba a algunos, pero cuando oraba, el cielo respondía. Los demonios huían, las enfermedades retrocedían y la atmósfera cambiaba. Su ministerio internacional comenzó después de recibir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en 1907, durante la efervescencia del avivamiento pentecostal. A partir de entonces, su vida se volvió un testimonio de poder sobrenatural. Viajó por Europa, Estados Unidos, África, Australia y Nueva Zelanda, predicando el Evangelio y viendo incontables milagros, incluyendo relatos documentados de personas resucitadas. Smith Wigglesworth entendió que el poder de Dios no reside en talentos humanos, sino en la pureza del corazón y la obediencia radical. Su fe era tan simple como profunda. No me muevo por lo que veo, me muevo por lo que creo. Y si la Escritura lo decía, para él ya estaba hecho. No discutía, no justificaba, no dudaba, creía.
Esa fe inquebrantable lo convirtió en un gigante espiritual cuya vida sigue inspirando a cristianos de todo el mundo. Smith Wigglesworth fue un hombre que marcó la historia del cristianismo con su fe inquebrantable, su vida de oración intensa y sus milagros extraordinarios. Pero, ¿cómo podemos aplicar la vida y el ejemplo de Smith Wigglesworth en nuestros días, en medio de una sociedad tan diferente y llena de desafíos modernos? En primer lugar, debemos aprender de su fe radical. Smith creía firmemente que lo que Dios prometía en su palabra, Él lo cumpliría. No importaban las circunstancias ni las opiniones de los demás. En nuestro tiempo, donde la duda y el escepticismo se han vuelto comunes, necesitamos recuperar esa fe sencilla y profunda que se apoya totalmente en Dios. Esto significa leer la Biblia con el corazón abierto, creer en sus promesas y actuar como si fueran una realidad presente. En segundo lugar, su vida de oración es un modelo para nosotros. Wigglesworth oraba constantemente. No dedicaba largas horas en una sola ocasión, pero pasaba todo el día en comunión con Dios, orando en intervalos cortos y manteniendo su espíritu conectado con el Señor. En un mundo lleno de distracciones, redes sociales y estrés, necesitamos aprender a hacer de la oración un estilo de vida, no solo un momento del día. Hablar con Dios en todo momento, buscar su guía y depender de su presencia nos dará la fuerza para enfrentar cualquier situación. En tercer lugar, Smith nos enseña la importancia de obedecer al Espíritu Santo. Muchas veces él oraba por enfermos o tomaba decisiones que parecían extrañas para los demás, pero lo hacía porque sentía una clara dirección de Dios. Hoy, debemos aprender a discernir la voz del Espíritu y obedecer, incluso cuando no entendamos todo. La fe verdadera no espera a comprender cada detalle, sino que actúa confiando en el Señor. Además, Wigglesworth vivió con un coraje espiritual que nos desafía. No se dejaba intimidar por la oposición, ni por críticas, ni por el miedo al fracaso. En nuestros días, necesitamos cristianos valientes que no se avergüencen del Evangelio y que se atrevan a vivir y compartir su fe con amor y convicción. Por último, Smith tenía un corazón compasivo. Aunque era firme en la fe, amaba profundamente a las personas y deseaba que todos experimentaran el poder transformador de Cristo. En nuestra época, donde reina la frialdad y el egoísmo, estamos llamados a mostrar el amor de Dios de manera práctica, ayudando, sirviendo y orando por los demás. La vida de Smith Wigglesworth no fue perfecta, pero sí fue un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer con alguien que se entrega por completo a Él. Si aplicamos sus principios, fe inquebrantable, vida de oración, obediencia al Espíritu, valentía y amor por las personas, podremos impactar nuestro mundo como Él impactó el suyo. Hoy, más que nunca, Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten con ese mismo fuego. No importa tu pasado, tus limitaciones o tus circunstancias actuales. Si entregas tu vida plenamente a Cristo y permites que el Espíritu Santo te guíe, podrás ser un instrumento poderoso en sus manos, tal como lo fue Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth dejó una extensa obra sobre sus creencias. En el libro La Unión del Espíritu, el autor recopila sus mensajes de fe. En Atrévete a creer, el pastor presenta extractos de las enseñanzas de la religión, guiando al lector a creer en Dios y a comprender cómo la fe puede transformar a las personas, convirtiéndolas en ejemplos de fe. Muestra al lector la necesidad de leer la Biblia y estar atentos a la voz de Dios. El libro ofrece meditaciones sobre estos principios, reforzando la necesidad del lector de creer. Smith Wigglesworth falleció en Wakefield, Inglaterra, el 12 de marzo de 1947.